Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación como buenos ingenieros a tiempo. Me da mucho gusto darles la bienvenida al Instituto de Ingeniería. Yo soy Luis Álvarez y Casa, el director en turno. Estamos presentando con muchísimo gusto El subsuelo de la Ciudad de México. El libro es un libro en 3 volúmenes. Los 2 primeros de ellos son una reimpresión de los volúmenes originales que editaron en su momento Raúl Marsal y Marcos Massari. El tercer volumen es un volumen añadido en este momento. Se trata de una nueva edición cuya coordinación estuvo a cargo del doctor Gabriel Obinet. El libro se produjo en el contexto de los festejos de los 60 años del Instituto de Ingeniería. En este aniversario hicimos un fuerte esfuerzo por recuperar algunas de las obras importantes que se han producido en el Instituto de Ingeniería a lo largo de estos años, y con su reimpresión o edición hemos querido de manera significativa marcar nuestra historia. Este libro, que se refiere claramente a aspectos geotécnicos de la Ciudad de México, marca una de las líneas de investigación que han sido características y fundamentales para la historia del Instituto, y se refiere a la geotecnia. Sigue siendo hoy en día una de las disciplinas con las que más se reconoce afuera del Instituto nuestro prestigio como profesionales de la ingeniería, y en ese sentido es claramente muy grato poder recuperar esta obra que se ha convertido en un clásico. Con este acto de presentación en realidad estamos cerrando los actos y las celebraciones del 60 aniversario, que iniciaron desde el punto de vista de impresiones y de ediciones con la presentación del libro de la biografía del profesor José Luis Sánchez Briviesca, y después presentamos la reimpresión del Agua en la Ciencia de Enzo Levi. Seguimos con la presentación hace unos pocos meses de un libro sobre los fundadores del instituto que se llama Rumbo y Carácter, y terminamos y cerramos con broche de oro con esta presentación. Yo no tengo más que decirles, los dejo en manos de quienes harán el favor de conducir la presentación, y pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de la tercera edición de la obra El subsuelo de la Ciudad de México. Esta nueva edición conmemorativa del 60º aniversario del Instituto de Ingeniería está compuesta por 3 volúmenes. Se añadió un complemento publicado en 1987 a raíz del estudio derivado de los sismos de 1985, y ahora es el volumen 2 de la obra. En un tercer volumen, del cual nos hablará el doctor Gabriel Obinet y los coautores, Edgar Méndez y Moisés Juárez, incluye una revisión de los avances en la materia entre 1959, fecha de la primera edición, y 2016. La investigación apoyada en avances tecnológicos abarca la vastedad de la cuenca, cuya superficie urbanizada se ha ampliado considerablemente desde el tiempo en que los autores originales, los ingenieros Raúl Marsal y Marcos Massari, abordaron el estudio del subsuelo de la Ciudad de México. Agradecemos mucho la presencia de la familia Marsal. La mamá del ingeniero Raúl estaba un poco malita, radica en Cuernavaca, y le invitamos, no sé si haya podido acudir, igual que a la familia del ingeniero Marcos Massari. Invitamos a Marisa y que está por allá arriba. Muchas gracias por acompañarnos, Marisa. Y a tu hermano también lo invitamos, que anda por aquí abajo. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero platicarles rápidamente la mecánica de la presentación del libro. Va a estar dividida en 2 bloques. En el primer bloque abrirá nuestro editor de esta obra, el doctor Roger Díaz de Cosío. Va a ser una intervención muy breve. Posteriormente cederemos la palabra al doctor Gabriel Obinet, que va a hacer mención de los coautores, va a hablar en términos generales y específicos del tercer volumen, que es la adición importante de la obra. Quiero mencionar de manera muy breve al doctor Obinet, antes de darle la palabra. Él ha dedicado su trabajo de investigación a problemas de mecánica de suelos, con énfasis en la ingeniería de cimentaciones en suelos blandos, en zonas sísmicas
y en presencia de hundimiento regional, y ha realizado numerosos trabajos sobre aplicaciones de los métodos probabilistas y geoestadísticos a la ingeniería civil. Fue subdirector del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Actualmente dirige el Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería. Él va a hacer mención de los coautores y no ocupo más tiempo, le dejo la palabra al doctor Díaz de Cosío para presentar como editor la obra, posteriormente al doctor Aubinet. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes, ahora sí. Bueno. Hoy culminamos un proyecto importante que era poner en circulación nuevamente las grandes obras maestras del Instituto. El agua según la ciencia de Enzo Levi y el subsuelo de la Ciudad de México de Raúl Marsal y Marcos Massari. El trabajo es, de hecho, el origen del Instituto de Ingeniería, el de Mecánica de Suelos. Se terminó de escribir en 1959 para un congreso de mecánica de suelos, bilingüe, inglés-español, en 2 volúmenes, uno de textos y otro de figuras. Hace 2 años la tarea se veía complicada y costosa porque no existía material digitalizado y había que escanear más de 2,000 páginas de textos y figuras. El libro de Levi se contrató con la editorial de Miguel Ángel Porrúa y se había encontrado un manuscrito en PDF hecho por el INTA, que se transformó en Word en el instituto, de donde Porrúa lo hizo nuevamente tipografía. Todo el escaneo del subsuelo se hizo en el laboratorio de geotecnia del instituto. Muchos trabajaron también con entusiasmo en el proyecto de los libros. Aquí quiero señalar solo a 2 personas sin cuya participación el proyecto nunca se habría podido realizar. El primero es Edgar Méndez, aquí a mi derecha, que supervisó el escaneo del subsuelo y produjo con gran calidad y limpieza las reproducciones, además de pedir que se dibujaran de nuevo 25 figuras que estaban perdidas. Además, transformó en Word usable un texto de magnético que ya comenté para el libro de Levi, que luego Porrúa hizo en tipografía. La otra persona indispensable ha sido Sol Levín Rojo, que aparte de haber escrito con donosura las biografías de Rumbo y Carácter, formó y preparó para la imprenta todos los libros. En el de Levi cotejó todas las figuras, sobre todo las ecuaciones, con Víctor Franco, que no está aquí, no está. Finalmente, Gabriel Ominé tomó con entusiasmo la idea de hacer un volumen adicional con una síntesis de lo que ha pasado en estos casi 50 años, desde que Marsal escribió su libro, y produjo con Edgar Méndez y Moisés Juárez como coautores el espléndido libro que se comentará más adelante. A todos los que han participado en este proyecto, muchas gracias. Buenos días. En los años 1950, el Laboratorio de Mecánica de Suelos de Ingenieros Civiles Asociados, bajo la dirección de Raúl Marsal, difundió los resultados de sus investigaciones y experiencias a través de los cuadernos ICA. En 1959, Raúl Marsal y Marcos Massari reunieron estos cuadernos en el libro
El subsuelo de la Ciudad de México, que fue presentado como contribución de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México al primer Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Esta publicación fue objeto de una ampliación en 1962 y de una segunda edición en 1967 con motivo del Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones celebrado en la Ciudad de México. Este acucioso libro, publicado en español y en inglés, representa una suma de trabajo considerable. Fue dividido en 3 partes. La parte A se dedicó a la estratigrafía y a las propiedades del suelo de la Ciudad de México, la parte B al hundimiento de la capital y la parte C al comportamiento de cimentaciones. Esta obra se volvió la fuente principal de información y la referencia más citada por los ingenieros dedicados al diseño de cimentaciones y otras obras geotécnicas en el Valle de México. El libro adquirió rápidamente una merecida fama nacional y mundial. El profesor Artur Casagrande, pionero de la geotecnia, se refería a esta obra como la Biblia. En 1987, después del macrosismo de 1985, Marsali y Massari publicaron una parte adicional, la parte D, en las series del Instituto de Ingeniería, con datos relativos a la variación de las propiedades del suelo con la profundidad, correspondientes a una serie de sondeos profundos inéditos. En los años recientes ya resultaba difícil conseguir esta obra tan importante. De ahí la decisión que se tomó de realizar una tercera edición con motivo del 60º aniversario del Instituto de Ingeniería de la UNAM, integrando en 2 volúmenes las 4 partes A a D del libro. Respetando el trabajo original, la reproducción se realizó en facsímil, pero con el objetivo de facilitar la lectura, se modificó ligeramente el formato con una presentación en 2 columnas, español-inglés, e insertando al final de cada parte las figuras correspondientes que se habían reunido en un solo volumen en la edición original. Por otra parte, el doctor Roger Díaz de Cosillo, coordinador de esta tercera edición, le encargó al grupo del Laboratorio de Geoinformática de la Coordinación de Geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM una tarea aparentemente imposible: presentar en un tercer volumen un panorama de los avances en el conocimiento del subsuelo del Valle de México desde la publicación del libro de Marsali y Massari en 1959 hasta la fecha. El reto era enorme: cómo escribir un anexo a la Biblia, cómo reflejar en un solo documento la variedad de las contribuciones de tantos autores a este tema durante tan largo periodo. Se optó por establecer una bibliografía seguramente muy incompleta y preparar comentarios sintéticos sobre los 3 temas siguientes: avances en el conocimiento de la estratigrafía y propiedades, es la parte E; evolución del hundimiento general de la Ciudad de México, parte F; y cimentaciones, excavaciones y obras subterráneas, parte G. Se incluyó asimismo en el libro un panorama de los trabajos realizados durante los últimos 25 años en el Laboratorio de Geoinformática, principalmente por los coautores de este volumen 3, aquí presentes, Edgar Méndez y Moisés Juárez, quienes han realizado una impresionante labor sistemática de estudio del subsuelo de la capital, usando las herramientas más recientes como los sistemas de información geográfica. Se ha reunido una base de datos de aproximadamente 10,000 sondeos que ha podido ser aprovechada para establecer una cartografía detallada del subsuelo de la Ciudad de México, recurriendo a la geoestadística. Esta labor, en la que se involucraron numerosos estudiantes, ha sido el tema de 34 tesis. El nuevo volumen
presenta asimismo la información actualizada disponible sobre el hundimiento de la Ciudad de México, gracias a la información proporcionada por distintas instituciones como el Programa de Aguas de la Ciudad de México, la CONAGUA y la Comisión de Aguas del Estado de México, que colaboran en lo que se ha llamado el SIMO, Sistema de Monitoreo de la Piezometría y de los Hundimientos del Valle de México por Extracción de Agua Subterránea. En el libro se analizan asimismo las perspectivas que ofrecen las prometedoras técnicas modernas de medición indirecta del hundimiento. El libro pretende también reflejar los avances que se han tenido en el diseño y construcción de las cimentaciones y que han llevado a las nuevas normas técnicas para diseño y construcción de cimentaciones que están en proceso de publicación. Finalmente, el libro aborda el tema de las obras subterráneas, que con realizaciones como el sistema de drenaje profundo y el túnel emisor oriente, el mayor túnel, el túnel más largo en suelos en el mundo actualmente, conoce un impresionante auge, o sea, las obras subterráneas que conocen un impresionante auge que apenas iniciaba cuando se publicó el libro de Marsali Massari. La información resumida presentada en este volumen 3 será suficiente para apreciar que en poco más de medio siglo la Ciudad de México se ha transformado drásticamente y que la mecánica de suelos, ahora más comúnmente llamada ingeniería geotécnica, también ha cambiado. El crecimiento desmedido de la zona urbana ha requerido la exploración de nuevas zonas dentro de la cuenca para la realización de obras cada vez más ambiciosas. Las técnicas de exploración y los métodos de análisis y diseño de obras geotécnicas han evolucionado, dejando un lugar cada vez más importante a los ensayos de campo y al uso de las computadoras y de los métodos numéricos. Existe también un antes y un después del macrosismo del 19 de septiembre de 1985. Este dramático evento obligó a los ingenieros geotecnistas a revisar muchos de los conceptos simplificados que se consideraban aceptables antes de esta fecha. Los autores de este nuevo volumen hemos procurado seguir la línea trazada por Marsali Massari. Esperamos que la introducción comentada a la bibliografía relativa al subsuelo de la Ciudad de México y los resultados de estudios recientes presentados puedan ser de utilidad a los ingenieros civiles que tienen que desarrollar proyectos en estos suelos los más difíciles del mundo. Agradecemos la orientación de nuestra editora Sol Levin y la colaboración de los integrantes del Laboratorio de Informática que ayudaron en la reedición del libro original y en la formación del nuevo volumen. Destacan en particular los nombres de Eric Velasco Rosas y de Diana de la Cruz Marcelino. La revisión del texto del volumen 3 por el doctor Felipe Vázquez Guillén resultó de gran utilidad. También debe agradecerse la muy importante colaboración del ingeniero Raúl Esquivel Díaz, quien en un tiempo extremadamente limitado realizó un trabajo enorme de revisión de textos y de traducción al inglés. Queremos finalmente dar un reconocimiento general a todos los ingenieros que han contribuido a la evolución del conocimiento sobre el subsuelo del Valle de México, muchos de los cuales se encuentran aquí presentes, y a todas las instituciones y empresas que proporcionaron información para la elaboración del volumen 3. Un saludo afectuoso a los representantes de las familias de los profesores Marsali Massari que hoy nos acompañan. Muchas gracias. En la segunda parte de la presentación, el segundo bloque, vamos a solicitar al doctor Aubinet, a los ingenieros maestros y doctor Juárez y Edgar Méndez, que nos acompañen en alguna de las butacas del auditorio, pidiendo a su vez al ingeniero Smitter, al ingeniero Guerrero Villalobos y al doctor Reséndiz que nos acompañen en el presidio, si son tan amables, para presentar la obra.
El ingeniero Jacobo Schmitter es ingeniero civil con estudios de maestría en mecánica de suelos. Entre los años 1958 y 1965 trabajó con nosotros en el Instituto de Ingeniería, primero como ayudante de investigador y después como investigador auxiliar. Desde el año 1965 y hasta 2014 trabajó en el grupo ICA, ocupando puestos de jefe de laboratorio, ingeniero geotecnista y asesor en geotecnia. De 2014 hasta la fecha es asesor geotecnista de diversos proyectos relacionados con la construcción de edificios y túneles. Entre otras obras en las que participa o ha participado están el drenaje profundo de la Ciudad de México, el túnel de drenaje del río de la Compañía, el drenaje mediante microtuneleo para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cimentación de la Torre Mayor en la Ciudad de México, la autopista México-Tuxpan, el tramo Nuevo Necaxa, Ávila-Camacho, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, construcción de túneles gemelos del tren México-Toluca. Ha escrito diversos artículos técnicos relacionados con cimentaciones de estructuras, obras marítimas, estabilidad de taludes, carreteros y túneles. Es miembro de las asociaciones técnicas Amitos SMIG, además del Colegio de Ingenieros y de la Academia de Ingeniería. Es un honor que esté con nosotros, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, licenciado Luis Francisco Sañudo Chávez, doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, doctor Roger Díaz del Cosío, distinguidos investigadores del Instituto de Ingeniería, señoras y señores, es un orgullo para mí estar con ustedes y lo primero que hago es agradecer al comité organizador de esta memorable obra, de este memorable evento, la oportunidad de compartir con ustedes algunos comentarios sobre esta magnífica tercera edición de la histórica publicación El subsuelo de la Ciudad de México, cuya primera edición, elaborada en el año 59 por los notables y bien recordados investigadores Raúl J. Marsal y Marcos Massari, cuyos familiares están con nosotros ahorita, mismo que formó parte de la contribución de México a través del Instituto de Ingeniería al primer Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, celebrado aquí en la ciudad universitaria en el año de 1959, ya comentado. En esta brillante y bien cuidada tercera edición, conmemorativa también por los primeros 60 años del Instituto de Ingeniería, se descubre un extraordinario tercer volumen elaborado magistralmente por sus nuevas generaciones de investigadores, representadas por los doctores Gabriel Binet, Edgar Méndez y Moisés Juárez, a quienes se les reconoce haber realizado una profunda investigación sobre los temas que habría que colocar y darle una novedosa creatividad para su presentación. En esta breve plática he incluido 4 temas que los voy a desarrollar a continuación. 1, lo que llamaría agradables sorpresas del tercer volumen. Punto número 2, algunas peculiaridades de la arcilla del Valle de México que seguramente todos ustedes también compartirán conmigo. Tercero, algo sobre las relaciones entre la investigación y la construcción. Y finalmente, personajes del Instituto de Ingeniería el año de 59, cuando esta obra se hizo. Entonces, las agradables sorpresas que seguramente muchos de ustedes también las habrán compartido, es ese agradables sorpresas del tercer volumen, esos extraordinarios planos en relieve sombreado que enriquecen el tercer volumen, dando una configuración topográfica del terreno que permite visualizar de manera muy clara los relieves y ayudar a identificar patrones de los volcanes o de las serranías que hay, en beneficio del quien está leyendo la obra. Por supuesto que esto supera notoriamente la tradicional información que siempre hemos visto como ingenieros a base de curvas de nivel que vemos en muchas partes y que de primer intento no sabemos si está hundido a una parte o levantado o algo por el estilo. En cambio, con esto no hay ninguna duda, es una primera cosa que detecto como agradable sorpresa.
Y luego, segundo, el rescate de planos históricos de la cuenca del Valle de México, ahora con un actualizado y una interpretación valiosa, independiente. Por supuesto, otra sorpresa, la clasificación geotécnica de los materiales encontrados en el área urbana, que ahora incluye prácticamente a todo el Valle de México. La descripción que me llamó la atención también, porque era una palabra que no conocía, es la de los tlateles, tanto históricos como recientes, es decir, esos rellenos artificiales que en algún momento se hacen en las zonas compresibles de la Ciudad de México y que generan comportamientos peculiares que explican muchas cosas que de repente suceden. Por supuesto, también sorpresa los canales históricos y los diques de Netzahualcóyotl e Iztapalapa, que protegían a las incipientes ciudades entonces y a las chinampas de los embates nocivos que podía tener el agua salada. Las numerosas zonas con presencia de agrietamientos que cada vez más nos afectan a la ciudad, tanto aquellos que son generados por secado superficial o bien porque los terrenos están cerca de prominencias de puntos rígidos del valle, es decir, cerros, ¿no? Y finalmente, por no abundar, porque serían muchos las sorpresas que se tendría esto, la inexorable propagación del fenómeno del hundimiento regional, que en algún momento ya nos hablaba el doctor Nabor Carrillo hace muchos años, el cual se ha detonado, como ya sabemos, por la sobreexplotación de aguas del subsuelo y que ahora ya se ha extendido a muchas zonas circunvecinas de la Ciudad de México. Peculiaridades de la arcilla. Durante la elaboración de la primera edición de esta bíblica publicación, como decía el doctor Gabriel Obinet, tuve la oportunidad de conocer a sus autores y al valioso grupo humano que comandado por ellos hizo posible hacer esta obra. En ese momento era simple testigo de lo que se estaba realizando. Sin embargo, algo me llamó la atención y es esas extraordinarias propiedades de lo que aquí me permito llamar como muy noble y leal arcilla de la Ciudad de México, tomando la frase que ya conocemos para la ciudad en la que vivimos, que es una arcilla calificada como difícil en algunos escenarios y de imposible en otros. El atrevimiento de llamarle muy noble y leal es porque a pesar de muy limitada resistencia que tiene y su gran compresibilidad, ha soportado exitosamente sobrecargas como las provocadas por uno de los mayores complejos urbanos del planeta, donde se han construido grandes edificaciones, además de notables túneles de obras subterráneas, para albergar a más de 20 millones de habitantes que somos en este momento. Entre las peculiaridades que mayormente me han llamado la atención de este suelo y que probablemente también ustedes comparten, es ese extraordinario alto valor de su contenido natural de agua que coincide con el de su límite líquido. Es decir, lleva uno a pensar que se trata de un líquido, pero disfrazado de sólido, que al remoldearse pierde significativamente, por no decir toda su resistencia. O bien visto de otra manera, su gran relación de vacíos asociable a una notable estructuración interna que permite explicar su comportamiento de sólido, el cual desaparece nuevamente cuando se rompe por remoldeo, cambiando su condición a la de un líquido, casi un líquido. Un detalle digno de mención se observa en la información contenida en las curvas de regresión, algo que me llamó la atención desde las primeras veces que lo estaban haciendo. Cuando habla uno de la formación arcillosa superior, en lo que le llaman la zona del lago Virgen, pasa que la resistencia de la arcilla es constante, como de 0.48 kilogramos por centímetro cuadrado, independientemente de su contenido de agua, es decir, es horizontal. Obviamente, en el resto de las zonas que ya han sufrido algún fenómeno de precargo, de formación, sí hay una respuesta favorable al aumentar la resistencia cuando reduce el contenido de agua. Pero esta situación da a entender que su resistencia, cuando es generada, no depende del contenido de agua. Es una de las cosas raras que detecta en 878 determinaciones. Y finalmente, dentro de las cosas que llaman la atención, ese sorprendente comportamiento elástico. Recuerdo en el Congreso Panamericano del 59 que el doctor Sebart llegaba al laboratorio donde yo trabajaba y nos pedía a los que estábamos ahí cortar una viguetita de arcilla.
y entonces la ponía en el borde de la mesa y con el otro dedo lo apretaba y la arcilla respondía elásticamente. Eso es una cosa interesante que probablemente explique por qué sigue viviendo la arcilla a pesar de los sismos que ha tenido. Es decir, soporta hasta cierto porcentaje de deformación sin deteriorarse. Esa es la parte mágica que tiene esto. En el cuarto punto, la relación entre investigación y la construcción es algo que también, en opinión del que habla, la materialización de esta magna publicación, primera en su tipo, parece haber sido el fruto de una virtuosa relación entre la teoría y la práctica, protagonizada por dos gigantes de su época, el investigador Raúl J. Marsal, Córdoba, y el empresario Bernardo Quintana Arrioja. En efecto, gracias al incondicional apoyo del ingeniero Bernardo Quintana, a través de su espíritu emprendedor, se formaron los laboratorios ICA en el año 47 o antes, a cuyo amparo se realizó una de las más notables campañas de exploración que finalmente fueron publicadas en el subsuelo de la Ciudad de México. Para ello se hicieron pruebas de laboratorio que estaban en muchos de los libros de la época, más algunos otros, como lo dice la misma publicación del subsuelo de la Ciudad de México, algunos que no estaban en los libros y que dieron información muy interesante. Por ejemplo, medir la resistencia a la tensión de las arcillas es algo que no he visto fácilmente en otro lado. El artífice de esta pionera investigación geotécnica fue el profesor Raúl J. Marsal, acompañado de su valioso equipo humano, obviamente, quien en todo momento enfocó su vocación de investigador para identificar las propiedades de esa extraordinaria arcilla contenida en el subsuelo de la Ciudad de México. Cabe mencionar que sin restricción alguna por parte de los incipientes constructores de ICA, el profesor Marsal llevaba a cabo estudios geotécnicos de investigación más allá de lo que normalmente se hubiera requerido para la práctica profesional. Como era de esperarse, más temprano que tarde, tal vocación de investigación se tuvo que aterrizar en una institución como la universidad, la UNAM, y así en el año del 56, contando con el fundamental apoyo de su rector, Nabor Carrillo Flores, y muchos otros notables personajes de la época, se fundó el Instituto de Ingeniería. Debo decir que anteriormente a esa fecha ya había varios intentos, ya había ideas, o sea, era algo que ya estaba pensando en el ambiente. Solo hubo un momento en que hubo la oportunidad en que se reunieron personas como un Nabor Carrillo, como un Marsal, como un Bernardo Quintana, que hicieron posible el que esto se llevara a la práctica. Finalmente, cabe comentar que fueron muchos los personajes que formaron parte de ese selecto grupo de directivos, ingenieros y técnicos que dieron el apoyo sustantivo a los trabajos de investigación que se realizaron en los laboratorios ICA, encabezados por el profesor Raúl J. Marsal, y en los primeros años de funcionamiento del Instituto de Ingeniería. En lo que sigue, presentaré los nombres de algunos de aquellos, muchos de ellos mentores de un servidor, que tuve el honor de conocer durante mi estancia en el Instituto de Ingeniería desde que ocupaba el sótano del entonces Instituto de Geología, hoy Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, al oriente de la Facultad de Ingeniería. Entre los que recuerdo bien, Fernando Iriar Valderrama, director, Marcos Masari Menzer, investigador, Raúl Urquijo Mercado, administrador, Daniel Reséndiz, colega, Jesús Alberro, colega también, Jorge Bustamante, investigador, Antonio Ochoa, químico, Emanuel Bustamante, topógrafo, Víctor Ibarra, laboratorista, José Espinosa, laboratorista, Antonio Villalpando, maestro mecánico, y Pedro Aguatzin, maestro carpintero, y por supuesto muchos más que la memoria no me alcanza. A todos ellos agradezco el haber influido favorablemente en mí, haciendo posible que la especialidad geotécnica me escogiera para desarrollar mi vida profesional como ingeniero. Gracias. La segunda presentación correrá a cargo del ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos. Es un gustazo tenerlo con nosotros, ingeniero. Señor director del instituto, estimados todos, en primer lugar agradezco al Instituto de Ingeniería de la UNAM la invitación a participar en esta reunión con especial significado para mí, porque trae a la memoria a distinguidos ingenieros que desde la primera mitad del siglo pasado
se percataron de las peculiaridades de los suelos de la Ciudad de México y aportaron sus conocimientos para explicar su comportamiento y, en particular, el hundimiento que experimentaba la ciudad. También me interesa el tema porque he dedicado gran parte de mi vida profesional a diseñar y construir túneles y cimentaciones de todo tipo en el subsuelo de la Ciudad de México, desde la primera etapa del drenaje profundo hasta en la actualidad el túnel emisor Oriente. En segundo lugar, felicito al grupo de laboratorio de geoinformática de la Coordinación de Geotecnia del Instituto de Ingeniería del UNAM, encabezados por el doctor Gabriel Huminet, y con los coeditores, los doctores Edgar Méndez y Moisés Juárez, por la labor que han realizado al dar continuidad al trabajo presentado en 1959 por el profesor Raúl Marsal y el doctor Marcos Massari en el libro El subsuelo de la Ciudad de México, con la presentación de este tercer volumen de esta obra tan importante que hoy se presenta. Con información generada a lo largo de mucho tiempo, que permite conocer la evolución del hundimiento de la Ciudad de México y da un interesante panorama de las técnicas de análisis y diseño de cimentaciones y de obras subterráneas en el Valle de México. El hundimiento del Valle de México ha provocado daños en la infraestructura, como en las edificaciones, las vialidades, el metro de la Ciudad de México, las tuberías de agua potable y el drenaje. Este último ha requerido de túneles profundos para poder desalojar las aguas residuales y pluviales por gravedad. Sabemos que el origen del hundimiento es la sobreexplotación del acuífero. También que su solución se basa en la reducción sustancial de la sobreexplotación hasta llevar a niveles sustentables el balance hídrico del Valle de México. El efecto del hundimiento se extiende a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto le agrega un grado de dificultad adicional a la implantación de soluciones que ya implican la eliminación de agua de primer uso para el riego en el valle y sustituirla por agua residual tratada. Hacer un gran esfuerzo para reducir las fugas de agua en las redes primarias y en las de distribución, así como un uso más eficiente del agua potable en la ciudad. Planear y organizar un proyecto de esta naturaleza es una tarea de gran complejidad y que requiere sustentarse en un claro y decidido apoyo del Estado y de la sociedad informada. Otra variable importante del comportamiento del subsuelo del Valle de México son los sismos. Así, el sismo de 1985 dejó lecciones dolorosas, pero sentó las bases para desarrollar normas que toman en cuenta las solicitaciones generadas por los sismos en las estructuras. Hoy contamos con normas diseñadas para soportar sismos que en otras épocas dañaron y colapsaron construcciones. Detrás de estos trabajos están ingenieros que tuvieron un papel relevante en su vida profesional, desde el doctor Nabor Carrillo, quien, como lo refieren en el libro, en 1944 interpretó y explicó científicamente el proceso de hundimiento por medio de la teoría de la consolidación de la mecánica de suelos. En este empeño de conocer mejor el fenómeno del hundimiento participaron también los ingenieros Fernando Iriar y Raúl Sandoval en el programa de 10 años de estudios sobre estratigrafía y propiedades del subsuelo. También destacan, como se ha mencionado, los múltiples trabajos de investigación e innovación del profesor Raúl Marsal y del doctor Marcos Massari, así como la sobresaliente y muy importante contribución del doctor Daniel Reséndiz. Es justo reconocer a estos destacados ingenieros su labor en la formación de especialistas que han seguido sus pasos. Especial mención merece el Instituto de Ingeniería, donde se continúa trabajando en este importante tema. Hoy se trabaja en paralelo en la elaboración de los modelos geológicos del Valle de México, tarea en que el ingeniero Federico Moser y su grupo llevan más de 60 años estudiando y analizando con recorridos de campo y con la revisión de pruebas de laboratorio y núcleos de una enorme cantidad de sondeos de múltiples proyectos
para ordenar, depurar y dar congruencia a esta documentación a fin de publicarla y ponerla al alcance de todos. Actualmente se tiene un avance importante en la preparación de los modelos geológicos. Así, esto será un referente obligado en las futuras obras de ingeniería del valle. Finalmente, se debe estimular la participación de jóvenes ingenieros en estos temas para dar continuidad a los trabajos que se han logrado hasta ahora. El desarrollo futuro de la infraestructura en el Valle de México planteará grandes desafíos a la ingeniería, ya que se debe contar con infraestructura sustentable, con una vida útil larga, que opere satisfactoriamente y que sea más segura. En la academia hay una gran oportunidad de abrir espacios para estas nuevas generaciones de especialistas. Muchas gracias. En la parte final de la presentación estará el doctor Daniel Reséndiz y bueno, hablar de él es muy difícil para mí. Es conocido por todos como un ingeniero con una amplia experiencia, educador, investigador y funcionario público, doctor en ingeniería con especialidad en mecánica de suelos. Fue director del Instituto de Ingeniería de 1974 a 1982 y es investigador emérito desde 1992. Doctor Reséndiz, por favor. Señor director del Instituto de Ingeniería, colegas todos de nuestro instituto. La reedición del libro al que se refiere esta reunión, El subsuelo de la Ciudad de México, de Marsal y Massari, es una decisión muy atinada. El volumen 1 y el volumen 2, que son los publicados originalmente por Marsal y Massari, a pesar de la antigüedad de su edición, siguen siendo usados cotidianamente por los profesionales de que se dedican a diversas actividades relacionadas con la ingeniería. Se requería ya también, como se explicó hace un momento, de una nueva edición que resultó muy valiosa por el cuidado, el esmero que en ella pusieron sus responsables, el doctor Aubiné y nuestros colegas Edgar Méndez y Juárez. A todos los conocemos simplemente por su apellido y a mi edad ya algunos nombres se olvidan. Esta obra ha sido de gran utilidad y sigue siendo de gran utilidad, no solamente para ingenieros, también para las autoridades que tienen alguna responsabilidad en el funcionamiento de la Ciudad de México, para los inversionistas que deciden hacer obras en la ciudad, para los diseñadores, los especialistas de distintos campos que participan en el diseño y construcción de las obras que se construyen en esta enorme ciudad, y para los operadores de la infraestructura que sufren cotidianamente las consecuencias del hundimiento de la ciudad y que no podrían tomar decisiones inteligentes sin conocer un poco el fondo del problema, es decir, el origen del hundimiento, sus causas, sus remedios y las propiedades del suelo en que se encuentra desplantada la Ciudad de México. La reedición, pues, de estos libros agregará vida útil a esa publicación clásica original. Y el agregado del volumen 3, que ha sido elaborado con gran esmero, con mucho cuidado y
dando una diversidad enorme, pero muy bien seleccionada, de la información nueva que se ha generado con el trabajo de investigación y con el trabajo de la práctica profesional en la ciudad durante tantos años. Con esta adición del volumen 3 se incrementa la utilidad de la obra por motivos obvios. La obra de Marsal y Massari es pues bien conocida, y aquí se han explicado algunas de las causas por las que es tan conocida y reconocida. Yo quisiera referirme, independientemente de todo lo que se ha dicho al respecto, a la obra de Raúl Marsal en lo personal como investigador. Dejo de lado muchas otras facetas de su actividad, porque fue además un gran ingeniero de la práctica, fue un personaje influyente en los campos más diversos de la ingeniería del país, y logró todo eso por la dedicación extraordinaria que puso en su trabajo, a partir justamente de lo que hizo y lo que le interesaba seguir haciendo como investigador. La obra de Marsal como investigador tiene una importancia enorme. Sus trabajos vertidos en el subsuelo de la Ciudad de México en particular fue una labor pionera. Abrió camino a muchísimas otras cosas que hoy ya se nos olvidan, ya las incorporamos a nuestro saber de una manera más o menos fría, automática, y sin reconocer las contribuciones personales de los hombres que le dedicaron, el esfuerzo que le dedicaron a que esto fuera posible. El subsuelo de la Ciudad de México le tomó a Marsal 30 años de su vida, 30 años de dedicación casi exclusiva a ello, y constituye, grosso modo, el 50% de su producción científica. Lo vertido nuevo en el subsuelo de la Ciudad de México constituye el 50% de lo que aportó Raúl Marsal al nuevo conocimiento a partir de su trabajo personal. El otro 50%, la otra mitad, también grosso modo, la dedicó a un tema completamente diferente y en el que otra vez hizo una labor de enorme valía. Ese otro tema fue la mecánica de medios granulares, una obra revolucionaria, una obra con contribuciones sin las cuales hoy no sería posible hacer con la seguridad con la que se hacen multitud de grandes obras que ni nos imaginamos. Todas las grandes presas de enrocamiento que hoy existen en el mundo, la mayor parte de ellas construidas justamente de los años en que Marsal estuvo activo en este campo hasta el presente, representarían un peligro gigantesco, y muchas ya habrían, y en muchos casos esos riesgos se habrían materializado si no fuera por las contribuciones que Marsal hizo en relación con la mecánica de medios granulares. Ambas contribuciones de este personaje, ambas contribuciones del profesor Marsal, son en conjunto una de las grandes, realmente grandes aportaciones del Instituto de Ingeniería desde que éste nació, y seguirá siendo enorme porque independientemente de quiénes más
se dediquen a la investigación aquí, independientemente de su creatividad y su productividad, será muy difícil que se conjunte la duración de su esfuerzo hasta constituir otra aportación del tamaño de la que representan el subsuelo de la Ciudad de México y la mecánica de medios granulares. Hay otras contribuciones, desde luego, muy importantes que el Instituto, sus investigadores han hecho, que también tienen en algunos casos reconocimiento mundial. Las aportaciones de Emilio Rosenbluth, por ejemplo, a la ingeniería sísmica, son otra de esas enormes contribuciones de calibre y de interés internacional. Por supuesto, estas contribuciones, como todas las grandes contribuciones en la historia de la ciencia y de la ingeniería, no son obras individuales, ni podrían serlo. Son obras de una diversidad de personas cuyo esfuerzo conjunto para armar el rompecabezas de lo que luego se convertiría en algo valioso para toda la humanidad. Esas contribuciones diversas de equipos de trabajo muy amplios son las que hay que identificar también en este caso. En el caso del subsuelo de la Ciudad de México, los otros personajes centrales que contribuyeron a que esto se materializara fueron Nabor Carrillo, Arthur Casagrande. Ellos dos, diría yo, son los artífices de, primero, el reconocimiento en México de la labor, de lo que significaba la labor de investigación de Marsal. Segundo, fueron los que primero en el ámbito internacional señalaron la importancia de lo que Marsal estaba haciendo y luego contribuyeron a su difusión y a su reconocimiento más allá de las fronteras de México. Pero no solamente personas intervinieron en esto, se trata, en cuanto a las contribuciones de Marsal a la investigación, de algo que no se hubiera podido lograr sin una participación institucional de grandes instituciones, una participación decidida. Me refiero aquí principalmente a la Comisión Federal de Electricidad. Me refiero a la aportación del Grupo ICA en el apoyo, como ya se ha descrito aquí, de las actividades de Marsal, que estaban en principio apoyadas por lo que se cobraba por ICA a sus clientes que les encargaban estudios de mecánica de suelos y cosas similares, pero que lo que Marsal hacía en cada uno de esos casos excedía en órdenes de magnitud lo que se requería para diseñar las obras que les encargaban. Y eso se fue sumando como aportaciones. Yo las doy crédito a ellas ahora como Grupo ICA, pero también ahí hay personajes centrales en esto, Bernardo Quintana, padre, obviamente, pero muchos otros, yo diría, los clientes, los socios todos del Grupo ICA fueron patrocinadores de Marsal en la realización de estas actividades y de las obras trascendentes a las que nos referimos. Quiero ahora referirme brevemente a otros aspectos que probablemente interesen a muchos de los aquí presentes, simplemente porque son muy jóvenes todos ellos, o la mayoría, y las cosas de las que voy a hablar ocurrieron antes de que nacieran la inmensa mayoría de los aquí presentes. Me pregunto, ¿les interesará saber cómo era el Instituto de Ingeniería en sus años iniciales? ¿Cómo era el instituto en particular en 1959, año de terminación de la publicación
del subsuelo de la Ciudad de México. Hacía apenas 2 años que se había creado de nombre el Instituto de Ingeniería, como la división de investigación de la Facultad de Ingeniería. Pero el instituto como tal no tenía ni un solo metro cuadrado de instalaciones propias. Ese era el Instituto de Ingeniería en 1959. Yo llegué aquí en septiembre de 1959 por indicaciones del doctor Nabor Carrillo, a quien conocí de casualidad y luego seguí tratando durante el resto de mi vida, a quien conocí en mi primer año de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en San Ildefonso. Él era el rector, un rector que acababa de tomar posesión en estos años, lo conocí de casualidad y a partir de ahí, principalmente por la generosidad de él, lo seguí tratando a él y su familia durante toda la vida. Él me llamó un día a mi casa diciendo, y me dejó recado, yo no estaba, de que buscara urgentemente al profesor Marsal en el Instituto de Ingeniería. Yo tenía idea de quién era el profesor Marsal porque siendo estudiante de la facultad había ido a una de sus conferencias, pero era todo lo que tenía de referencia de él. Llegué ante Marsal y él ya me estaba esperando, aparentemente tenía urgencia de, como me decía él después, de un esclavo inteligente, pueden quitarlo de inteligente, pero esclavo sí fui durante una buena temporada. Tenía interés enorme en que alguien le ayudara, entre otras cosas, porque Massari, el coautor de El subsuelo de la Ciudad de México, estaba en esos tiempos abandonando la universidad, de hecho temporalmente, también por encargo de Nabor Carrillo, para irse a estudiar al MIT cosas relacionadas con la ingeniería nuclear. Imagínense, así de versátiles somos los ingenieros. Entonces, no tenía quien le ayudara a terminar algunas de las cosas que debía hacer para concluir los últimos capítulos del libro de El subsuelo de la Ciudad de México, y le había pedido, o no sé exactamente con qué mecanismos, o quién le pidió a quién. El hecho es que el doctor Carrillo me pidió que buscara urgentemente al profesor Marsal y vine a verlo a las instalaciones del instituto de entonces, que eran el sótano del Instituto de Geología, como lo recordaba Schmitter hace un momento. Allí en el sótano del Instituto de Ingeniería trabajaban quienes constituían la planta de investigadores del instituto en esos tiempos, que era muy pequeña. Estaba el propio profesor Marsal, estaba Eulalio Juárez Vadillo y Javier Salazar Resines. Eran quienes estaban ahí, todos trabajando alrededor de una mesa en ese sótano. Cuando yo llegué, Marsal me dijo simplemente que ya me estaba esperando y me llevó con el director del instituto, que era el doctor Emilio Rosenbluth. Acababa de tomar posesión Rosenbluth como director del instituto. Me presentó con él y a los 5 minutos, después de platicar ellos dos, me dijeron que sería contratado como
becario del instituto, con una beca mensual de 750 pesos, me pareció maravilloso, y Marsal me entregó una computadora mecánica verde, de esas pesadísimas. Algunos de ustedes a lo mejor las ha visto en algún museo, una computadora verde mecánica, es decir, se operaba con un manubrio dándole vuelta, y me dijo que mi tarea era resolver numéricamente unas ecuaciones de convolución. Yo confesé con toda honestidad que no sabía qué era la convolución. Él ni se inmutó ni hizo comentario alguno. Fue a un librero, tomó un grueso volumen de matemáticas en inglés y me lo entregó. Yo entendí, sin que él me lo dijera, que tenía que estudiarlo allí para averiguar qué era la convolución. Lo hice en las siguientes, bueno, a partir de esa misma noche y los siguientes días, y me puse a trabajar en la primera tarea que se me asignaba. Esa noche no dormí, y además, cuando él me dijo que al día siguiente le tenía que entregar los primeros resultados, yo lo único que tímidamente alcancé a decirle era que yo estaba en el 5º año, era septiembre de 59, en el 5º año de la licenciatura en ingeniería, y que me faltaban acreditar todos los cursos de ese año, que eran anuales en esa época, y que en consecuencia, bueno, tenía, además de las ocupaciones que él me diera, tenía que estudiar para terminar mi licenciatura. Y él me dijo muy amablemente, y también sin darle ninguna importancia: sí, por supuesto, usted sigue estudiando, entonces nos vemos mañana. En fin, esas son algunas de las cosas que recuerdo de cómo era el instituto en 1959, y a partir de allí me quedé aquí, salvo por los breves lapsos en que la universidad me dio licencia para atender diversas funciones, unas veces en el mundo académico, otras veces en la administración pública. Aquí he estado desde 1959. Gracias por tu atención. Muchas gracias a nuestros presentadores, gracias al doctor Roger Díaz de Cosío por la idea, por la edición, gracias al doctor Gabriel Ovinet, gracias al ingeniero Smith, al ingeniero Guerrero Villalobos, al doctor Reséndiz. Muchísimas gracias por la presentación de esta gran obra que tenemos el gusto de estar difundiendo, promoviendo. Me encuentro con algunas personalidades por allá, el ingeniero Laris, a quien conozco desde hace más de 25 años. Qué bueno que nos acompañó, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a la familia Marsal, a la familia Masari. Qué bueno que pudieron estar con nosotros, a tantos investigadores expertos en la materia como Miguel Romo, Efraín Obando y otros geotecnistas. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. La obra la tenemos en la entrada en el lobby del auditorio, y se está vendiendo a un precio general de 1,000 pesos y los 3 volúmenes a 500 pesos. Pero el precio académico para investigadores y estudiantes es de 500 pesos el pack de los 3 volúmenes, y cada volumen 250 pesos. Si alguien la quiere adquirir, la puede encontrar en el lobby del auditorio. Muchísimas gracias nuevamente.